Tú estás en sintonía del culto online de la Iglesia Encuentro con Cristo Puente Alto. Puedes ver nuestros cultos en vivo todos los martes a las 20 y cada domingo a las 11:30 horas. Si tienes entre 14 y 24 años, puedes sumarte al Ministerio de Jóvenes con Cristo, que se reúne cada sábado a las 18:30 horas por la aplicación Zoom. Y si tienes más de 25, puedes unirte a las reuniones de adultos jóvenes ADN cada viernes a las 20:30 horas por la aplicación Meet. Si necesitas apoyo en oración, no dudes en visitar nuestra página web www.scpuentealto.com, en donde podrás enviar la solicitud a nuestro ministerio de oración. Visita también nuestra página web para enterarte de todas las novedades de nuestra iglesia, Encuentro con Cristo Puente Alto. Encuentro con Cristo Puente Alto, creando puentes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Les saludamos en este martes a través de las plataformas online de YouTube y Facebook, con la gratitud al Señor, con el deseo que Él sea cubriendo y guardando, así como lo ha hecho hasta ahora. Podemos decir con entera seguridad, Ebenezer, hasta este momento el Señor nos ha guardado, nos ha acompañado. Le invitamos a que visite nuestra página en internet. Ahí encontrará los devocionales de cada día y todas nuestras reuniones, las que tenemos los martes y los domingos, y va a encontrar una serie de información que le va a interesar. Queremos nutrir aún más esa página y para eso necesitamos de su cooperación. Les saludamos en este día martes cariñosamente y que el Señor nos dirija y nos guarde en este mes de agosto que casi ya va a terminar. Martes de oración, martes de intercesión, nos presentamos al Señor orando a su nombre. Le invito a este tiempo de oración. Al presentarnos, amado Dios, ante usted, lo hacemos con la seguridad de un Dios verdadero, de un Dios cercano, de un Dios que sabe y conoce cada pensamiento nuestro, de un Dios que nos ama por sobre todas las cosas, al cual servimos no por obligación, sino lo hacemos en gratitud para en una mínima parte poder retribuir lo tanto y tanto que usted nos ha entregado. Permite Dios en este martes reunir a las familias, reunir, Señor, a tu iglesia, que este mensaje, esta palabra, estas canciones, estas alabanzas, Dios, puedan llegar hasta los hogares donde hay personas tristes, enfermas, necesitados. Pedimos tu cobertura y tu gracia, que tu buen espíritu sea el que ministre, enseñe y cubra cada necesidad que tiene el que está al frente de una pantalla o escuchándonos, Dios, por estas vías. Nos presentamos a esta hora pidiéndole su bendición en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Alabamos, bendecimos al Señor nuestro Dios con esta música, con nuestros hermanos que se disponen a adorar al Señor junto con toda la familia. Gracias a Dios por la palabra, por la música y que usted pueda también disfrutarla. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial.
ves las voces, el pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Es las voces, el pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Y en la tierra canta, el cielo adora
Bueno es alabar al Señor, bueno es levantar su nombre en alto, bueno es reconocer que Él es nuestro Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Quiero compartir en este día martes de oración, un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos y que Marcos es uno de los primeros escritos que hablan de la vida de Jesús. Por eso cuando parte el Evangelio de Marcos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el Mesías esperado, es el Cristo que habría de venir, es el Salvador, no solamente de Israel, sino de la humanidad que habría de volver. Dicen que los especialistas que Marcos es la fuente directa del apóstol Pedro. ¿Qué mejor fuente que la de este apóstol que caminó, vivió y estuvo siempre tan cerca del Señor? Por eso Mateo y Lucas lo usan como base de todos sus escritos. Hay una concordancia en estos tres evangelios, por eso se denominan sinópticos, tienen una misma mirada. ¿Sabe que Marcos resalta algo que es fundamental? Y eso tiene que haberlo visto Pedro muy de cerca, que Pedro predicó todo esto y Marcos recoge y hace una recopilación de todo lo que Pedro vivió, sintió y experimentó al lado del Maestro. Dice que la gente se admiraba profundamente de lo que hablaba y hacía Jesús. Ay, ¿cómo no hacerlo, verdad? Si es el Señor. Las personas, aún sus enemigos, decían que nunca un hombre, nunca una persona había hablado de la manera en que lo hace Jesús. Es maravilloso. Sus palabras han transformado el mundo. Marcos muestra el aspecto humano de Jesús, pero también muestra su parte divina. Y nosotros a esta hora queremos rescatar un episodio que está en el primer capítulo de este Evangelio. Y muestra a un Jesús predicando en la sinagoga admirablemente. Todos se admiraban, todos estaban realmente sorprendidos de la gracia que fluía de esa persona que ellos no conocían y lo veían como un hombre común y corriente. Sin embargo, lo interrumpió una persona que tenía una posesión demoníaca y le dice a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Acaso quieres destruirnos? Y dice que Jesús lo hizo callar. La autoridad de Jesús se hace presente y mucha gente se sorprendió. Terminado el culto, terminada la reunión, Jesús se fue con los discípulos a la casa de Pedro. Él podría haber descansado, él podría haber tenido un tiempo de relax, de relajarse, porque había tenido una dura jornada desde la mañana. Pero al salir de la sinagoga, fue Jesús a hacer lo que hizo durante todo su ministerio, a servir a los demás. Marcos 1:29 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, 2 hermanos, con Jacobo y Juan, 2 hermanos más, discípulos de Jesús. ¿Sabe que Jesús viene de tener una gran audiencia y va a entrar a un hogar? Porque Jesús no necesita una gran audiencia para entregar su autoridad, su gracia, su poder. En ese tiempo había muchas personas, muchos hombres que hablaban y hablaban con engaño, maestros del engaño, como le llaman en este tiempo, que con parafernalia hacían que la gente fuera hacia ellos y los atraía para perturbarlos, para llevarlos por el camino donde ellos tenían lucros, donde ellos se satisfacían en su ego, en sus personas. Todo se centraba en ellos. En la sinagoga, Jesús pronunció palabras de autoridad y no solamente basado en lo que Él es, que era el Hijo de Dios, sino dice que Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Y entendemos por autoridad, esa autoridad que fluye de Dios
y que le pedimos al Señor tenerla permanentemente, se entiende como autoridad como un conocimiento total y un poder total. Eso solamente lo tiene el Señor Jesús. Cuando se veía a un enfermo en ese tiempo, ese enfermo estaba como dirigiéndose a morir. Las condiciones de salud en ese tiempo, los avances que tenemos hoy, aún la gente muere bajo esta situación. Y la enfermedad significaba mucha soledad, significaba pobreza. Se iban agotando los recursos porque las personas no podían trabajar, se iban entristeciendo. Y ¿sabe? Lo peor de todo era que le atribuían esa enfermedad al que la persona se había alejado de Dios. Si estaba enfermo es porque no estaba haciendo la voluntad del Padre. Por eso los discípulos en algún momento al ver a un ciego le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le contesta, ni él ni sus padres. ¿Sabe? El enfermo en ese tiempo, y a veces le hacen sentir a algunos enfermos en este tiempo que se sienta culpable ante Dios por su enfermedad. No solamente se sienten culpables ante Dios y ante la sociedad, sino que ante ellos mismos. La culpa muchas veces alberga a las personas que se sienten dependientes de otros porque no pueden sostenerse a sí mismas. Y ocurre algo especial. En este viaje que hace Jesús de la sinagoga a la casa de Pedro, ahora es la dueña de casa la que está enferma con fiebre, la suegra de Pedro. Lo dice así el verso 30 y 31 de este capítulo primero de Marcos. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella los discípulos, principalmente el yerno. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. El libro sagrado de los judíos, el Talmud, tenía algunos protocolos muy importantes para la fiebre y que se basan en el Éxodo capítulo 3, en donde Moisés ve arder la zarza y ellos lo leían en 3 días seguidos para bajar la fiebre. Entonces leían el primero donde Moisés ve que hay una zarza que arde relacionada con la fiebre para ellos, que arde y que no se consumía. Eso lo leían el primer día. El segundo día dice que va y se acerca y que Dios lo llama el segundo día. Y el tercer día es cuando Dios le dice a Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. Esos 3 aspectos ellos lo hacían para prefigurar lo que significaba una gran fiebre. La Biblia no dice lo que provocaba la fiebre de esta mujer. No importa cuán pequeña o grande sea la enfermedad, no importa cuántos grados más tenga la fiebre en una persona, porque la misericordia de Jesús es real y es personal y Él puede sanar a cualquier enfermo si está dentro de sus planes. No por buena intención, no porque diga pobrecito que está enfermito. Para Jesús servir era parte de su naturaleza de amor. No necesitaba Jesús que los discípulos le dijeran, oye, ¿sabes qué? Está, como Pedro, mi suegra está enferma. No necesitaba que se lo dijeran. Pero Él se agrada cuando nosotros le presentamos en oración nuestras necesidades. Porque cuando la dueña de casa falla, todo se entorpece,
todo comienza a funcionar de una manera distinta. Me llama la atención la confianza de los discípulos que estaban iniciando su ministerio con Jesús. Dice que se la presentaron. Y en adelante los discípulos nunca más dejaron de acudir a las plantas del Señor en busca de ayuda. Y la palabra de este versículo termina diciendo, y ella le servía. Se sintió sana y servía. Y servir en la obra del Señor implica gratitud. O sea, usted puede servir en su casa, en su trabajo, en su centro de estudios, donde quiera que usted hace algo bueno por otro, es servicio. Y eso implica gratitud. ¿Sabe? No solo fue sanada, sino que fue preparada para el servicio. Salvos nosotros somos para servir, porque eso implica reconocer cuál es la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Él dijo con mucha autoridad que Él no vino a ser servido, sino a servir. Está en un tiempo especial de intimidad en una familia. Ahí seguramente almorzaron, comieron. Pero ese tiempo de intimidad del Señor terminaría. Porque el verso 31 y 33 de este primer capítulo de Marcos dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Eso de que toda la ciudad es como una exageración, pero yo me imagino a las puertas del metro. ¿Te has fijado que lo suben o lo pueden bajar? Usted se podría quedar ahí y lo van a llevar. Dice que lo traían a Jesús, a los enfermos, a aquellos que no podían desplazarse solos, a aquellos que estaban incapacitados, a los que estaban inhabilitados, y muchas veces desde el punto de vista físico, pero también por el accionar de Satanás, que quiere impedir a toda costa, a través de la mente, la influencia, a través de los pensamientos, de que alguien vaya a las plantas de Jesús. Y las ideas y las observaciones y los cuestionamientos siempre van a estar presentes cuando alguien quiere rendir su vida a Jesucristo. Pero ¿sabe? La unción pudre el yugo y Jesús es el ungido de Dios. Gloria al Señor por ser tan cercano, porque en esa condición Jesús se hace cercano a nosotros. Él los recibe a todos, sin distinción de clase, de sexo, nada, absolutamente nada. El salmista en el Salmo 34 dice, verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sin lugar a dudas que lo que había hecho Jesús en Cafarnaúm no pasó desapercibido. Era el Sabbat, el día de reposo, día que comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Dice que asediaron la casa de Pedro buscando el poder sanador del Señor. Sanó la sinagoga, sanó la casa de Pedro y ahora lo hace en la calle. La región observaba gente que practicaba la idolatría. Por eso había tantos endemoniados. ¿Sabe? Y los demonios querían... El propósito de Satanás y sus demonios es entorpecer el trabajo del reino de Dios. Y en esta ocasión querían entorpecer la labor de Jesús. Por eso cuando le decían Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el bendito, Jesús lo hacía callar. Porque la gente, cuando escuchaba esa proclamación, aún de los demonios, proclamarlo en público, lo querían hacer rey. Y no era el propósito de Dios. Jesús venía a cumplir un propósito de salvación. Él era el Mesías. No, venía a ser otro tipo de rey.
Él iba a reinar, pero en los corazones de nosotros. Pero Jesús no se desvía del eterno propósito de Dios, jamás. Usa su poder sanador sin distinción y lo hace todo en favor de los que lo necesitan. Por eso podemos decir libremente, alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. El verso 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Eso ya estaban afuera. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. ¿Se da cuenta? Por eso él, cállate. En ese tiempo, al igual que hoy, muchos hablaban bonito. ¿Sabe? Había muchos que se proclamaban Mesías por la necesidad del pueblo. Muchos hablaban, decían, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Y por eso los fariseos decían, a ver, ¿cuáles son las señales? Pedían señales de que realmente era el Mesías. Muchos se proclamaron Mesías y hablaban lindo. Hoy también hay muchas personas que se proclaman ungidos y que hablan y a través de las plataformas se vanaglorian de que ellos son los ungidos. ¿Saben? Nosotros solamente somos siervos del Dios Altísimo y nos sentimos privilegiados de poder proclamar la bendita palabra de nuestro Dios. Jesús usaba no solo sus palabras, sino también sus acciones concretas. El testimonio de Jesús era potente. Por donde pasaba Jesús, nadie quedaba igual. Todos resultaban impresionados solamente con el accionar y el paso de Jesús. Sus acciones enmudecían a los demonios, porque ellos lo conocían, sabían quién era Jesús. Y las señales estas lo acompañaron en todo su ministerio. Y es lo que nos prometió a nosotros, que Él iba a estar siempre a nuestro lado. ¿Sabe que el servicio está íntimamente relacionado con la pasión? Si usted no tiene pasión por el servicio, necesariamente esa pasión tiene que fluir de nuestro ser. Y esa pasión va acompañada de algo que nosotros no quisiéramos sentir, que es el sacrificio. La pasión, por eso le llaman la pasión del Señor. Cuando dice, es apasionado, sí, apasionado implica sufrimiento. Sufrimiento por lo que está haciendo. Ese es el año de pasión de Jesús. ¿Sabe que por una oración, hablando de pasión, por una oración que nosotros hacemos cuando todo fluye bien, cuando hay prosperidad, cuando hay salud, por una oración que hacemos en esa condición, fíjese que hay 1000 que nosotros hacemos cuando estamos en adversidad, cuando estamos con problemas, cuando los nublados se notan, cuando no vemos la luz allá al final del túnel. El Señor sirve a muchas personas reunidas, a muchas, como lo hizo en la sinagoga, pero también a pocas, como lo hizo ahí en la casa de Pedro. Él es el Dios de lo poquito, pero también es el Dios de lo mucho. Lo triste de esta condición, que a veces es la nuestra, es que lo seguían para cubrir necesidades, no solo por amor. Cuando queremos hacer una crítica, es que viene por los panes y los peces nomás. No solo por amor al Señor. Ellos en ese tiempo de Jesús no tenían conciencia que necesitaban, o no querían tenerla, que necesitaban urgentemente de un Salvador. Al Señor nosotros no podemos usarlo solo en los tiempos malos. No podemos nosotros apartar la gratitud cuando las cosas están malas y solamente pedir que nos saque de eso. Recordar que Él lo dio todo por amor. ¿Sabe? En este tiempo hay personas que nunca habían orado, o algunas personas que habían dejado de orar hace mucho tiempo. Y en este tiempo se ha levantado un pequeño altar familiar que permite
el espacio de la oración. Nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. El Evangelio progresó porque algunos pocos creyeron esas benditas palabras, porque algunos pocos creyeron en la persona de Jesús, creyeron que el propósito de Dios se cumplía en Jesús de Nazaret. Ellos confiaron en un Dios cercano, en un Dios amoroso, en un Dios que lo dio todo, en un Dios que asiste a los necesitados como nosotros, a los enfermos de este tiempo, a los que están bajo el acecho del enemigo, a los que están tristes y que están agotados, a los que están cansados. Ese Dios es un Dios real, que entiende nuestra condición personal y que además lo sabe todo. Ese Dios tiene misericordia y sabe, Él vino a transformar nuestras vidas. Es nuestro Dios, es el que nos reconcilia con el Padre, es el que al vernos tiene compasión de nosotros, es el Dios que nosotros podemos alabarle, exaltarle y glorificarle. Es el que nos ve cuando estamos alegres y a veces no nos acordamos de Él. Es el que asiste nuestra necesidad y seca nuestras lágrimas cuando estamos tristes. ¿Ama usted a ese Dios? Quizás esa pregunta no tiene respuesta, ¿verdad? Porque es obvio. Pero, ¿cómo le amamos cuando las cosas están bien? ¿Y cómo le amamos cuando las cosas no andan bien? Quizás en este tiempo el Señor está trabajando por medio de su palabra. Quizás es tiempo de orar a nuestro Dios, así como quebrantados, buscando no solamente su sanidad, sino que también buscando su perdón y su gracia en nuestras vidas. Oramos al Señor. Gracias, eterno Dios, por su bondad. Gracias por el relato tan maravilloso que usted permitió a través de su Espíritu, reflejado en los evangelios que estos hombres pudieron ver tan de cerca. Gracias porque en ellos está contenido todo su programa de amor. Está comprendido, Señor, todo lo que nosotros necesitábamos y necesitamos de un Dios que es misericordioso y que está en todo momento a nuestro lado, que no necesita que le digamos nada, que Él lo sabe todo, que no hay demonio que se le enfrente, que no hay Dios, un Dios lejano, que no se compadezca de nuestro sufrimiento. Gracias porque ante los quebrantados de corazón, tú te aproximas. Gracias porque que tú no solamente atiendes las multitudes, sino que atiende lo personal. Tú oyes, Señor, a muchas personas reunidas, pero también escuchas el clamor que hacemos cuando estamos usted y yo solamente en la oración.
Gracias, Dios. Muchas gracias por su infinita bondad. Gracias por tener compasión de nosotros. Gracias. Gracias por ir en los momentos más difíciles a nuestro lado. Te adoramos, Dios, a esta hora. Te bendecimos. Gracias. Gracias por la persona de Jesús, quien mora en nuestros corazones a través de su Espíritu. Reciba toda honra, toda gloria, toda alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, amigos, que el Señor bendiga una vez más a la familia y que ponga esa semillita especial ahí en su corazón, recordando de que Él lo hizo todo por nosotros. Con esta alabanza concluimos este tiempo, un tiempo de comunión a través de las redes sociales, pero seguimos unidos en el Espíritu con nuestro Señor. Alabamos a nuestro Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla a su voz, y tiembla a su voz.